Saludos cordiales a todos los que os reunís cada vez que publicamos un episodio. Hoy venimos con uno de los temas que más han dado juego durante el 2020, que ha sido la demanda de Epic Games contra Apple, acusándole de monopolio, competencia desleal, de, iba a decir una palabra malsonante, fastidiarle a propósito y expulsarle de la tienda, impidiéndole trabajar en igualdad de condiciones con respecto a la propia Apple, ¿no? De manera que Apple favorecía a sus propios negocios, perjudicando a los de Epic Games en la tienda de Apple. Bueno, pues eso que tanto juicio, nunca mejor dicho, dio durante el año pasado, ya tiene sentencia. Ha sido, la verdad, más rápida de lo que yo esperaba, y me hace desear que eso fuera así en todas partes, ¿no? Que un juicio de esta importancia haya tenido un resultado en apenas unos meses, pues es muy de envidiar. Para hablar de ello, como siempre, no voy a recurrir a mis opiniones, o por lo menos no solo a mis opiniones o a mis comentarios, a mis impresiones, sino que he llamado a nuestro buen amigo Víctor Salgado, que es abogado especializado en nuevas tecnologías y que tiene su propio bufet, por si alguna vez os metéis en un lío o os meten en un lío, que sepáis que podéis recurrir a él, y como si vais de parte de FacMac, yo le digo que os haga un descuento. Entonces, les saludo ya para que hablemos de esta sentencia, que sin duda va a tener muchas repercusiones, tanto en los propios Estados Unidos, en los juicios antimonopolio que tiene Apple, como probablemente, que es lo que vamos a hablar con él, en las investigaciones que están haciendo en la Unión Europea con respecto a Apple y su monopolio, etcétera, porque sin duda lo que dicen en Estados Unidos aquí se escucha con mucha atención, ¿no? Hola Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal Hola, estás? ¿qué tal, Alf? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tanto a ti como al resto de oyentes. Y bueno, es un tema, la verdad, apasionante y como tú bien dices, ojalá todos los temas se solucionaran tan rápido, ¿verdad? Como en este caso. Luego en esto, por supuesto, vendrán las apelaciones, que Epic Games, Sí. que ya adelantamos, no ha salido Ya. muy bien parada en la sentencia. Ya ha anunciado que va a recurrir, mientras Apple, podemos decir que se relame los bigotes, ¿no? Efectivamente. Bueno, en el caso de Epic ya ha presentado apelación. Podemos Sí. decir que ya, bueno, tan contentos no han debido de quedar, evidentemente, a pesar de primeras declaraciones que se decía, bueno, ha quedado una de cal y una de arena. Realmente ha sido, digamos, objetivamente podemos decir que ha sido una victoria para Apple, en prácticamente todos los temas, salvo en uno que sí que se le ha dado bastante eco, que luego comentaremos. Y en el caso de Epic, pues sí, lo han considerado, pues lógicamente que no han obtenido ni mucho menos lo que ellos pedían originalmente, ¿no? Aunque sí que es cierto, bueno, que se han quedado con esta pequeña victoria, que luego, como digo, comentaremos en relación a las condiciones que tiene que cambiar Apple de ahora en el futuro en su tienda. Sí, por si acaso acabas de aterrizar en un vuelo de estos privados que se hacen ahora a la luna, te digo que Epic Games, a través de una actualización en su aplicación de la App Store de Apple, activó una tienda propia, de manera que lo que se compraba en esa tienda iba directamente a Epic Games sin que pagara a Apple la parte correspondiente, la comisión por estar en su tienda. En cuanto Apple lo detectó, que por lo que yo he podido deducir pasaron como 3 meses hasta que se dieron cuenta de que aquí estaban operando de manera ilícita, o a lo mejor estaban hablando por detrás de los micrófonos diciéndole, oye Epic, no seas mala, por favor quita esta tienda, que nos hemos dado cuenta que esto no lo puedes hacer. Y Epic, que está un poco en plan macarra, de barrio, en chulo de barrio, diciendo, pues no me da la gana, pues esto es lo que hay, y a ver si tienes lo que tienes que tener y me tiras de la tienda. A mí, a Epic, que a Fortnite. A ver si renuncias tú a Fortnite. Y Apple, que a chula no le gana a nadie, pues dijo, pues no te preocupes, a la calle. En todo esto, que sepáis que estoy omitiendo muchas palabras malsonantes que podrían adornar mucho más gráficamente las frases, ¿no? Pero quiero seguir pudiendo titular esto como apto para todos los públicos. Entonces yo creo que en eso se entablaron la partida de tú me has echado de la tienda, pues yo te voy a acusar de que me has echado de una manera desleal. Y Apple decía, ya, pero es que has roto el acuerdo de vendedor en nuestra tienda, por lo tanto tengo derecho a echarte.
Epic se fue al tribunal a poner una demanda, que luego la ha ido poniendo en más sitios, o sea que aunque ha acabado en Estados Unidos, pero si mal no recuerdo la tiene puesta en Australia y la tiene puesta en más sitios, y ahí han estado todo el año pasado con esto. Ahora llega la sentencia y la juez, que durante el juicio en general sí que mantuvo una visión bastante crítica de los argumentos de Epic, en otras ocasiones también fue bastante crítica con Apple, leyéndole la cartilla y diciéndole que no le parecía que tuvieran realmente mucho incentivo para favorecer a los que venden en su tienda, y que no le parecía que estuvieran actuando diligentemente para corregir las aspiraciones de los programadores o de los desarrolladores de aplicaciones. Al final, cuando ha llegado la hora de ponerlo en negro sobre blanco, pues no le ha quedado o no ha encontrado otro medio que reconocer que lo de Apple no es un monopolio, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, o sea, una de las afirmaciones más rotundas de la sentencia, que, bueno, por cierto, está disponible en internet para aquellos que quieran pues realmente leerse. Eso sí, son casi 200 páginas, divididas en dos partes. Hay, como vamos a decir así, un par de páginas que es más fácil de leer, que es la orden ejecutiva, ¿no? Que es lo que se ordena a las partes en este caso, y luego por otro lado digamos los argumentos en los que se basan, que esas son 185 páginas. Una de las afirmaciones más rotundas que se dan por parte de la jueza es que realmente Apple no es un monopolio. O sea, el objetivo fundamental de Epic, que afirmaba o quería afirmar que Apple era un monopolio, fundamentalmente porque circunscribía y era el único canal para llegar a través de sus sistemas operativos y de sus dispositivos para llegar a los consumidores, y tenía ese canal totalmente controlado y no permitía que hubiera otras tiendas que llegaran a ese canal. La jueza en este caso dijo: no estoy de acuerdo, porque claro, una de las cuestiones para definir si una empresa es monopolio o no es decir, depende de qué, ¿no? Es decir, con relación a qué, ¿no? Que será uno de los grandes aspectos que ya señalábamos en otros de los episodios sobre el juicio de Epic contra Apple, que habíamos hablado de decir, bueno, es que es un monopolio, depende de lo que consideres que estás juzgando. Si estás juzgando las tiendas en internet, o estás juzgando los dispositivos móviles, o estás juzgando el propio dispositivo de Apple. Es decir, como que Apple fuera un único dispositivo en su categoría y la única manera de llegar fuera a través de sus propios dispositivos, ¿no? Claro. Digamos que aquí la piedra angular de este juicio fue determinar cuál era, como bien indicas, lo que se llama jurídicamente el mercado relevante. O sea, cuál es el mercado relevante que aplicamos aquí, que evidentemente Epic decía que era los propios dispositivos y en los propios sistemas operativos de Apple. Si eso se hubiera tenido en cuenta, pues evidentemente Apple sería un monopolio respecto a sus propios dispositivos y sus propios sistemas operativos, o bien, como decía Apple, todo el sector de videojuegos, en el cual evidentemente Apple es una pequeña parte de todo el sector, muy minoritaria, de todo el negocio de los videojuegos. Bueno, pues lo que dijo la jueza es que no, ni uno ni otro. Aquí se fue un poco por la calle de en medio, y lo que determinó en este caso es que el mercado relevante aquí son las transacciones de juegos móviles digitales. Esto es lo que estimó la jueza que era el mercado relevante. Entonces, dentro de este mercado de las transacciones de móviles digitales, obviamente no solo están los sistemas operativos ni los dispositivos de Apple. Están otras tiendas, como puede ser la de Google, Android, etcétera. Sí que es cierto que admite, y eso lo ha dicho la propia jueza, que Apple tiene una gran parte del pastel. Llega a afirmar que tiene el 55% de este mercado, ¿no? Pero claro, es un mercado mucho más amplio y, como dice la jueza, claro, Apple ha tenido mucho éxito en este mercado, pero literalmente dice, el éxito no es ilegal, ¿no? Es decir, no es delito. Exactamente, no conlleva que eso sea directamente un monopolio. Y por tanto esto, bueno, ya fue el primer argumento, evidentemente. Porque entonces ella, la juez, que hay que decir que es una mujer, consideró que, por ejemplo, las transacciones de juegos en la Xbox o en la PlayStation también forma parte de esta
pelota. Efectivamente, justo, exactamente. Es mucho más amplio, son las transacciones de juegos digitales, como puede ser la tienda de Sony, la tienda de Google, la tienda, es decir, cualquier tienda que evidentemente, bueno, todo el sector ahora mismo, que es un sector que llega a cifrar en más de 100.000 millones de dólares anuales, es una verdadera muy importante, es un negocio muy importante, de la cual, como decimos, Apple tiene una parte importante, pero no tiene una posición monopolística, por supuesto, en ese mercado. Y por tanto, claro, el principal argumento se cae. Eso no significa que la jueza estime que Apple lo haga todo bien, ¿no? Y de hecho, efectivamente, una de las condiciones que dice Apple, bueno, en el programa anterior que habíamos planteado, bueno, pues la demanda de Epic y todo el tema en materia de antimonopolio en Estados Unidos, y bueno, aquí pongo un disclaimer, yo ni soy abogado en Estados Unidos y mi conocimiento, evidentemente, es muy limitado de la normativa americana. En su día habíamos comentado un poco cuáles eran las leyes, que por otro lado guarda similitudes también con las europeas, ¿no? Aunque también diferencias. Y hay como dos planos de legislación. Una a nivel federal, ¿vale? Que la ley Sherman original, y luego con otras dos, que es de 1890, y con otras dos reformas que se hicieron a principios del siglo XX. Y luego la legislación que cada estado tiene, ¿no? Entonces, con relación a la legislación federal, Apple actúa perfectamente. No es monopolista ni tampoco tiene un abuso de esa posición dominante en el mercado. Pero con relación a la legislación de California, concretamente del estado de California, donde sí entra más al detalle en alguna de estas circunstancias, sí estimó que Apple, con su condición dentro de las normas de la tienda, que prohíbe, es como la ley del silencio, ¿no? Prohíbe a los desarrolladores informar de otros medios de pago o de otros, incluso otros precios que se pueden aplicar fuera de la tienda de Apple o otros canales para contratar o para adquirir esos productos digitales fuera de Apple. Eso sí que consideró evidentemente la jueza que con relación a la ley de California suponía una violación. Yo tengo el convencimiento de que ha sido fundamentalmente por el tema de precios, ¿vale? Es decir, uno de los requisitos fundamentalmente que impone la normativa americana, insisto, sin un conocimiento profundo de la norma, pero sí un poco con una lectura general y viendo las similitudes en Europa, una de las cuestiones fundamentales es precisamente el hecho de que se pueda discriminar en el tema de precios, concretamente permitir por acción o por omisión que un mismo producto pueda haber diferencias de precios importantes y de alguna manera servir de barrera para que el consumidor llegue al conocimiento de un precio preferente, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que ha hecho la jueza es digamos, el palo que le ha caído a Apple en este sentido, ha sido una prohibición, además una prohibición para siempre, de volver a incluir dentro de sus condiciones esta ley del silencio desarrollados. Por tanto, a partir de concretamente 3 meses, esta sentencia ha recaído el día 10 de septiembre, pues si contamos 3 meses, o sea, a partir del 10 de diciembre, probablemente lo hará antes, pero bueno, este es el plazo límite que le dio la jueza Apple, tendrá que cambiar sus condiciones y abrir la posibilidad de que cualquier desarrollador pueda incluir enlaces a su propia tienda, información sobre otros canales de contratación, en fin, una información mucho más transparente para permitir que el consumidor pues decida aquello que le interesa más, ¿no? Sobre todo de cara, si quiere conseguir un precio más ventajoso, digamos. Claro, uno de los argumentos que decía Epic es que si ellos se ahorraban esa comisión del 30% de Apple, eso ellos lo iban a trasladar directamente a los precios que aplicarían a los consumidores. Es decir, podrías encontrar en una tienda de Epic todos los precios un 30% más baratos. Yo sigo pensando que eso es una chulería del macarra de barrio, y ahora será interesante ver, una vez que esté esta opción, si eso es así, no me cabe duda de que los que compran mucho en los juegos acabarán comprando en las tiendas originales, porque un 30% es mucho a diferencia de precio. Claro. Hay que ver realmente en la práctica si esto se va a cumplir, cómo se va a cumplir, porque sí que es cierto que en el juicio no se llegó a determinar tampoco
qué coste real tenía para Apple, porque hay muchos intangibles, ¿no? Porque sí, podemos decir, bueno, ¿cuáles son las comisiones que le cobran las compañías de tarjeta de crédito? ¿Cuáles son los gastos de mantener los equipos, de los gastos de, bueno, pues todo lo que nos podamos imaginar de servidores, etcétera? Pero es que en el propio juicio también quedó relevancia lo complicado que es otros intangibles, ¿no? Como el software, como son las medidas de seguridad, que sí que es cierto que la jueza alabó mucho, ¿no?, las medidas de seguridad de Apple, o sea, como diciendo que Apple sí respondía a esa promesa de crear una tienda más segura, aunque evidentemente al 100% es imposible hoy en día, nadie puede garantizar una seguridad al 100%, pero sí como mucho más elevado que otros competidores, ¿no? Y claro, todos esos intangibles no se sabe hasta qué punto de ese 30%, pues qué parte es concretamente, ¿no? Epic, por supuesto, decía que era el máximo, ¿no? Entonces, habría que ver realmente si Epic luego, Epic y otros desarrolladores, aplica ese 30% de descuento o realmente los costes que le conllevará mantener esos estándares de seguridad y de confianza por parte del consumidor, pues le llevan a ofrecer un precio superior. Realmente esta es la gran pregunta, que sería lo normal, porque evidentemente sí van una serie de costes aparejados en mantener esta tienda y en mantener la seguridad de la misma y sobre todo de esa imagen de cara al consumidor. Es curioso decir, yo no sé si son iguales, pero para mí, que no entiendo mucho, esa parte que la juez condena a Apple a incluir es muy similar, si no idéntica, al acuerdo que había alcanzado Apple en Japón para cerrar una demanda y que ya Apple había admitido que iba a permitir que los desarrolladores incluyeran enlaces externos, por así decirlo, ¿no?, que les permitiera salir de la tienda para ir a otras partes, ¿no?, y que Apple iba a permitir que se contactara a los propios consumidores, etcétera, ¿no? Sí, realmente tiene mucho que ver, va en la misma línea realmente. Evidentemente las autoridades anticompetencia de Japón, pues unos días antes habían tomado esta decisión, ¿no?, de restringir a Apple, pero ojo, solo lo iban a restringir respecto a las aplicaciones de lectura, entre comillas, que se dedicaban a consumir contenidos, como por ejemplo puede ser Netflix o puede ser pues Kindle, ¿no?, para acceder a libros electrónicos, etcétera. Ahí sí se iría encaminado esto, y parece que Apple únicamente permitiría un enlace nada más, de una manera muy limitada y muy controlada. Esto, yendo en la misma línea, es mucho más amplio. No solo va a afectar a ese tipo de aplicaciones, sino a cualquier aplicación que esté en la tienda, cualquier desarrollador. Y ojo, porque no podrá aplicar Apple ningún tipo de limitación sobre esto, ¿no? No podrá restringir simplemente, no, mira, solo un enlace o este botón de tal manera. No. Podrá hacerlo, digamos, como considere el propio propio desarrollador. Y Apple no podrá poner límites a este respecto, so pena, evidentemente, de que la jueza estime que se ha incumplido esta orden del tribunal y que evidentemente eso puede tener consecuencias bueno, pues más graves para Apple, digamos, ¿no? Ya. También hay que decir que en esos meses que estuvo la tienda de Fortnite activa en la App Store, es decir, en la cual Fortnite estaba recopilando o recaudando todo lo que sus usuarios compraban, ha dado lugar a que ahora Epic Games tiene que pagarle a Apple una cantidad nada despreciable. Efectivamente. Hay que decir que aquí no se ha producido simplemente un ataque de Epic hacia Apple. Esto es lo que ha trascendido, ¿no? Evidentemente fue Epic la que presentó la demanda, pero Apple contrademandó, ¿vale? Es decir, es lo que llamamos en España reconvenir o la reconvención. Cuando yo soy demandado, yo puedo limitarme simplemente a contestar a la demanda, a defenderme, vamos a decir así, o a demandar a mi vez a la otra parte, a reconvenir, ¿no? Aquí, efectivamente, Apple, digamos que contrademandó también a Epic, y fue bastante interesante porque la contrademandó por varias cosas, ¿no? Concretamente, por 5 cosas, ¿no? En primer lugar, por incumplimiento de contrato. En segundo lugar, por incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. En tercer lugar, por enriquecimiento injusto.
En cuarto lugar, por indemnización. Y por último, por sentencia declaratoria. Bueno, de todo esto, vamos a resumirlo claramente, todo perdió, o sea, Apple también se le desestimó todo, salvo precisamente por la parte de incumplimiento contractual en la parte indemnizatoria, porque como tú bien indicaste, durante un tiempo Epic tuvo una tienda abierta paralela dentro del App Store, contraviniendo lo dispuesto en las condiciones, evidentemente, que la propia Epic había aceptado a la hora de publicar su aplicación. Fueron en total más de 12 millones de dólares, lo que ahora mismo está cifrado, pero probablemente la cifra va a aumentar, incluso puede aumentar sustancialmente, porque hay una cantidad respecto a la que todavía no está calculado. Hay una primera parte que son probablemente los 3 meses que aludías, en primer término, que eso sí está calculado, pero hay otra parte que todavía se extiende incluso hasta el momento de la sentencia, de aquellas personas que podían tener todavía instalada esa aplicación, aunque se retirara de la tienda, pues aquellas personas que la hayan tenido instalada, entiendo que no se desinstala automáticamente, corrígeme si me equivoco, yo creo que la tienda funciona así, y que muchas personas pues siguieron haciendo esas compras dentro de la propia aplicación, al margen de Apple, ¿no? Bueno, pues el 30% de esas transacciones van a tener que ir para Apple, ¿no? O sea, en primer lugar, el 30%, no los 12 millones, el 30% de esos 12 millones van a tener que ir para Apple, más el 30% de todo este periodo hasta el momento de sentencia, de todas estas transacciones que se han estado haciendo dentro de esta tienda paralela, que se tendrán que cuantificar, también ese 30% tendrá que ser para Apple. Pero sobre todo, aparte de este bonus que le cae a Apple porque le favorece a la sentencia, sobre todo quiero llamar la atención sobre la enormidad de la facturación de compras adicionales en los juegos, es decir, un único juego en una tienda dentro de un sistema operativo, es decir, que a todo esto hay que sumarle, como hemos dicho, la Xbox, la PlayStation, Google, los juegos en Google, los juegos de Microsoft que no son la Xbox, etcétera. O sea, imaginaos la cantidad de millones que mueve como para que en 3 meses solo en iOS hayan facturado 12 millones de dólares. Es que eso es impresionante. Es como para rascarse un poquito la barbilla diciendo esto está fuera de toda norma, sí. ¿no? Como decía la propia jueza, ahora mismo se cifra en esos 100.000 millones de dólares este mercado, pero es que la propia sentencia lo dice, está incrementándose de una manera año tras año, de una manera muy importante en estos últimos años, ¿no? Con lo cual, claro, aquí se explica el por qué Epic quiso hacer un golpe en la mesa, sobre todo, no tanto para ahora, sino también para asegurarse una mayor parte del pastel en lo que ya va a ser uno de los mayores negocios de IP, de propiedad intelectual, que va a conocer la humanidad, sin duda, ¿no? Y que ya está conociendo la humanidad en este momento. Claro, porque si hubiera sido el caso de que Epic ganara este juicio y la jueza hubiera apoyado su tesis de que ellos podían tener una tienda dentro de la App Store, una tienda dentro de la tienda, por así decirlo, no habría estado solo Fortnite. Ahí Epic quería facilitar el acceso a su propia tienda a otros creadores de juegos que utilicen todo aquel fabricante de juegos o creador de juegos o de aplicaciones que quisiera entrar en su tienda con la promesa de ganar más que si estaban en la tienda de Apple, con lo cual, claro, la porción del pastel que quería engullir Epic hubiera crecido a dimensiones épicas. Ya no me resisto a no usar la palabra, ¿no? Y entonces, pues es importante, yo creo que para todos los que estamos de espectadores es un dato, digamos, infiltrado para que nos hagamos una idea de realmente la importancia que tienen en nuestros jóvenes, en nuestros niños, las compras o las compras adicionales o las tiendas dentro de los juegos, y por qué padres inadvertidos se encuentran de repente con unas facturas absolutamente escandalosas porque no son conscientes de que su hijo, a base de comprar moneditas o comprar disfraces o comprar armas o herramientas, pues está dejando un dineral, ¿no?
Entonces eso es una cosa que también quiero dejar aquí apostillada. Más temas sobre la sentencia es que, bueno, hemos dicho que Epic va a recurrir o ha recurrido ya. Esto en que es como en España, que luego está el requete recurso y luego lo elevan a una instancia superior y luego a otra superior, así hasta el Tribunal de Derechos Humanos, o no, o una vez que respondan a este recurso ya aquí se acabó el camino. No, ni mucho menos. Estos son varias instancias y pues, ¿por qué no? En este asunto podríamos acabar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Digamos, la última instancia en Estados Unidos, allí no hay Tribunal de Estrasburgo o Tribunal de Justicia de la Unión Europea, allí tienen el Tribunal Supremo, que evidentemente, vamos, no descartemos que pudiera terminar dictaminando, como ha hecho en otros casos, ¿no?, similares en el pasado, también sobre este tema, ¿no? Ahora mismo lo que está sobre la mesa ya es la orden ejecutiva de la jueza Ivonne González. Esto se tiene que cumplir en el plazo de 90 días, aunque bueno, se puede estimar que en este momento, habida cuenta de la presentación de la apelación, se puede suspender, algo que en este caso beneficiaría también a Apple, ¿no? El hecho de a lo mejor no tener que en este momento presentar, digamos, tener que cumplir con esta orden y poder mantener sus condiciones. Tampoco Epic en ese caso tendría que pagar de momento nada a Apple, aunque lo normal, sobre todo si hacemos caso también de otros elementos que nos pueden llevar a pensar, lo normal es que se cumpliera, o sea que en esto hasta que no se diga lo contrario, esta orden ejecutiva se tiene que cumplir, evidentemente, si no sería desacato, ¿no? Y es algo bastante grave en todos los países, también en España obviamente y también en Estados Unidos, independientemente luego de lo que pueda decir una apelación, un tribunal superior o incluso el propio tribunal de justicia, el Tribunal Supremo en Estados Unidos, que sería el que tendría en su caso la última palabra, ¿no? Pero bueno, no sabemos si llegará hasta ahí, ¿no? Desde luego Epic, como estamos viendo, entiende que esto es algo estratégico, es un interés estratégico para ellos y realmente yo creo que van a pelear hasta el último momento. De momento, ojo, la jueza no ha dicho nada en relación a las costas, algo que también siempre estamos diciendo en España. Bueno, ¿y quién paga las costas al final? Porque claro, cuando uno demanda a otro y alguien pierde, pues no solo tiene que pagar la indemnización o lo que sea, sino también a los abogados de la otra parte, bueno, no solo los abogados, los peritos, todos los gastos de proceso que se han llevado, investigadores privados y se han llevado a cabo, bueno, todos los costes que en el caso de Estados Unidos también pueden ser muy, muy sustanciales, muy superiores evidentemente de los que estamos acostumbrados en Europa. Y en este momento no ha dicho nada la jueza. La jueza dice, bueno, cada uno que pague sus gastos, pero esto podría cambiar, sobre todo si hay una apelación que se pueda estimar de estas temerarias, entre comillas, pues la misma jueza u otro juez superior podría estimar que realmente fuera pues la perdedora, sea Apple o sea Epic, la que tendría que abordar estos gastos. Aquí, hasta donde nosotros sabemos, la única que ha apelado hasta ahora es Epic. Parece ser, esto claro, todavía no lo sabemos hasta no tener una información fidedigna del juzgado, realmente Apple, y hasta donde sabemos, no ha presentado una apelación por su parte, con lo cual parecen estar conformes con la sentencia, y a lo sumo lo que hará evidentemente es contestar la apelación cuando se le dé traslado por parte del juzgado y en el plazo procesal oportuno contestar a esa apelación. Evidentemente Apple no se va a quedar de brazos cruzados, pero aquí la que se estaría jugando a lo mejor que en su día la pudieran condenar a costas, sobre todo si pierde completamente la apelación, es la propia Epic, ¿no? Yo esto no lo tengo documentado y por lo tanto puedo estar completamente equivocado. Me perdonaréis tanto Víctor como los oyentes si este es el caso, ¿no? Pero yo tengo para mí, de todas las veces que he leído sobre estos juicios, que normalmente las empresas presentan las demandas en juzgados o en distritos que consideran que les van a favorecer por la ideología de los jueces, porque son progresistas, porque son conservadores. Cada uno intenta ya tener ese metro de ventaja presentándola, pues si la presentan en Florida es porque tal, si no se van a Texas y si no se van a Virginia, porque allí hay un juez o es famoso ese distrito por normalmente favorecer determinadas
bueno, orientaciones o ideologías o lo que sea, ¿no? O filosofías o teorías, ¿no? Que cada uno que ponga el adjetivo que sea, ¿no? Si este fuera el caso y Epic hubiera presentado aquí la demanda porque pensaba que podía serle más comprensivo hacia sus ideas, esto no haría más que aún magnificar todavía más la dimensión de su pérdida del juicio, ¿no? Porque no, ni siquiera los que en principio podrían estar más predispuestos a presentar batalla contra los grandes emporios tecnológicos le dan la razón en esto, ¿no? No sé si tú tienes algo en este sentido. Más allá de que pueda haber cábalas a este respecto y se pueda jugar con la jurisdicción, generalmente estamos bastante limitados ahí, ¿no? Obviamente, desde mi desconocimiento del procedimiento y de las normas procesales americanas, sí podemos decir cómo funcionan las europeas y en concreto las de España. Nosotros en principio tenemos unas reglas muy estrictas de dónde podemos presentar una demanda, ¿no? Generalmente va a ser el domicilio, el lugar donde tenga residencia el demandado en este caso, ¿no? Salvo que pudiéramos aplicar alguna otra norma que pudiera ir, por ejemplo, en el ámbito de consumidores y usuarios, pues podríamos ir al lugar de residencia habitual del consumidor. En fin, hay cosas que podemos jugar, o si tenemos un contrato firmado entre las partes y no hay un consumidor de por medio, pues el lugar que se hubiera pactado, que ahí sí que es cierto y te doy toda la razón, Alf, cuando nosotros redactamos los contratos para los clientes, ponemos precisamente una cláusula de jurisdicción en aquel lugar donde nosotros entendemos que va a beneficiar más a nuestro cliente, lógicamente, si no, no lo pondríamos, ¿no? Pero una vez ya entra, o sea, una vez se presenta esa demanda, eso va a un reparto, ¿no? Y entonces, aunque normalmente hay varios jueces, ¿no? Hay veces que no, sobre todo en sitios pequeños, pero generalmente va a haber varios jueces. Y aunque haya uno que sabemos que puede ser más de una, vamos a decir, de una cuerda más favorable o puede ser más receptivo a nuestros argumentos, o como nosotros lo vemos muchas veces, que nos puede entender más pues por su habilidad en el uso con la tecnología, su mayor comprensión, ¿no? de conceptos tecnológicos, pues realmente eso al final es una lotería, porque son varios juzgados, eso va a reparto y puede no caer en ese juzgado y caer en otro, ¿no? Entonces esto es una cábala que a veces podemos hacer, pero que en la práctica es muy complicado realmente hacer este encaje de bolillos. Sí que es cierto que cuando hablamos de multinacionales, bueno, esto evidentemente se flexibiliza más, y cuando yo me voy a California, en vez de irme a Texas o irme a otro sitio, o a Europa, Australia, pues realmente voy buscando, y de hecho lo vemos aquí en la Unión Europea, cuando en otros temas, por ejemplo, Spotify, como comentábamos en su día, se vino a Europa, ¿no? No a demandar propiamente dicho, sino a presentar una denuncia, una reclamación ante las autoridades europeas, porque sí que sabe que la normativa anticompetencia de Europa le va o le puede favorecer más que las más ambiguas que puede él entender en la propia Estados Unidos, ¿no? Pero cuando hablamos de demandas, cuando hablamos de acciones judiciales, aquí ya estamos más limitados, ¿no? Y realmente, en este caso, ya digo, no sé este caso concretamente, si me imagino que entrarían estas cábalas también por el medio. Claro, si este fuera el caso, desde luego, como estás tú comentando, realmente le ha caído bastante cera. Realmente sí acertaron, entre comillas, a que la legislación californiana les podía beneficiar un poco más, y de hecho la única condena que ha tenido Apple es precisamente por la ley de California. A lo mejor si hubiera caído en otro estado, pues la cosa hubiera sido distinta, pero al final, y sobre todo si esto se traslada a nivel federal, evidentemente los argumentos van a beneficiar más o pueden beneficiar más a Apple. Esto realmente, bueno, siempre comentamos, por ejemplo, yo desde que tenía los niños pequeños, es algo que siempre, bueno, es lo típico que te dicen cuando, bueno, pues le dices a esto no, o le das un castigo o cualquier cosa, dice, esto es injusto, ¿no? Y entonces yo siempre le decía lo mismo, dice, bueno, hijo mío o hija mía en este caso, la justicia siempre es subjetiva, ¿no? O sea, algo que a ti te puede parecer muy injusto, o en este caso a Epic, algo que le pueda parecer muy injusto, evidentemente a Apple no se lo va a parecer, claro, le va a parecer todo lo contrario. Entonces, esto es la búsqueda que necesitamos, que también sucede con los tribunales, ¿no? Al final, la justicia es bastante subjetiva, aunque evidentemente un juez sí que va a buscar, con argumentos basados en la ley, una mayor objetivación
de esa justicia, aunque también depende de la opinión de cada juez, por supuesto, ¿no? Y de hecho, una sentencia no es más que una opinión, en este caso una opinión ejecutiva, una opinión que hay que respetar, ¿no? A diferencia de las opiniones, por ejemplo, que podemos tener los abogados, que más o menos se podrán respetar dependiendo del caso concreto y de que luego lo defiendas, claro, ante los tribunales. Sí, nosotros que somos espectadores absolutamente remotos, estamos en el último altillo de la última fila, del último anfiteatro, ya nos parecía que los argumentos de Epic eran débiles y como presentados con desgana, poco documentados, ¿no? Poco preparados. Pues bueno, parece ser que a la juez también le ha parecido así. De todas formas, hemos saltado a Europa y no querría cerrar esta crónica de última hora de actualidad sin hablar de cómo crees tú que puede afectar esta sentencia en Estados Unidos con respecto a las investigaciones que tiene en marcha la Comisión Europea, que la comisaria Margrethe Vestager ha dicho varias veces que estaban investigando a Apple precisamente por esto mismo, y también ha comentado que estaban siguiendo con mucha atención lo que ocurría en Estados Unidos, porque claro... Evidentemente. Sin duda va a influir, va a afectar mucho, sobre todo lo que vaya a hacer Apple desde esta sentencia, ¿no? Más allá de la obligatoriedad o no, o la ejecutividad, que en este momento es ejecutiva, de la orden de la jueza Ivonne González, Apple puede decidir cambiar, por supuesto, sus condiciones, tanto esta como otras, y lo ha hecho. Si desde que empezamos a hablar de estos temas hasta ahora Apple ha cambiado su comisión, por ejemplo, del 30 al 15% para aquellos, digamos, desarrolladores pequeños que facturen menos de $1 millón al año a través de la tienda. Ha flexibilizado algunas otras condiciones. Ahora lo va a tener que hacer, bueno, con relación a lo que comentábamos de las autoridades japonesas y sin duda de esta sentencia, y cualquier otra consideración que vaya a tomar. Desde luego, desde Europa se está mirando muy de cerca todas estas acciones, y en función de que se considere o no más o menos suficiente, pues este caso podrá archivarse o podrá dictaminarse teniendo en cuenta evidentemente los cambios que haya hecho Apple. En su día ya comentábamos que, en Europa lo tenía más complicado Apple, sobre todo porque estaba mucho más fundamentada, muchísimo más fundamentada la denuncia que presentó Spotify en el caso ante las autoridades europeas que esta propia demanda, ¿no?, que presentó Epic en Estados Unidos. Por tanto, es posible que pudiera caer, si es que cae algún palo, pues que se suavice bastante ese palo, teniendo en cuenta pues realmente lo que Apple haya podido ir haciendo con relación a otras autoridades, ¿no? También Corea del Sur, hay otros países evidentemente que han dictaminado y que ha habido acuerdos. Apple evidentemente está en muchos mercados, también el caso de Australia, como comentabas, y realmente todo lo que eso se vaya dictaminando a nivel internacional, aunque sobre el papel los abogados deberíamos de decir, bueno, no influye porque cada ley es ley nacional o regional, no tiene por qué, y cada jurisdicción es jurisdicción nacional o regional, pero bueno, cuando estamos hablando de Apple, una gran multinacional, sin duda las autoridades, antes de tomar una decisión, lo mismo que sin duda ha hecho la jueza en este caso, yo quiero pensar que ha tenido muy en cuenta también, aunque sea pocos días, ¿no?, lo que ha pasado en Japón, a lo mejor ha influido también para que la propia jueza haya decidido dar finalmente este palo a Apple, ¿no? ¿Hubiera pasado si en Japón hubieran estimado que no hay ningún tipo de medida que aplicar? Bueno, no lo sabremos porque esto es un poco derecho ficción, ¿no? Pero sin duda influye, o sea, decir lo contrario sería pues una falsedad o una hipocresía. Influye desde luego todo lo que se dictamine a nivel de otros países y de otras autoridades, sobre todo si están bien fundamentadas y tiene que ver con nuestra propia legislación al respecto, que en este caso es así. Normalmente yo no suelo hablar de las cosas en las que estoy trabajando porque para eso soy una persona que sigue Apple y me gusta anunciar las cosas que tengo, no las que van a estar, ¿no? Pero bueno, yo he estado hablando o he hablado con la oficina de la comisaria de competencia de Margrethe Vestager porque les estaba pidiendo que vinieran a explicar al podcast cómo va esto de las investigaciones y cómo funciona la Comisión Europea y por qué lo anuncian antes de que lo tengan hecho, en fin, esas cosas que uno de repente se sorprende con un gran titular de esta mujer hablando,
pues eso, de futuribles, ¿no? De cosas que pueden ocurrir, pero que a lo mejor no ocurren, pero que si un día se levanta de mal humor, pues a lo mejor ocurren. Y, aunque todavía no lo he conseguido y sigo persiguiéndolo, sí que es verdad que tuve una conversación con una de las personas del gabinete de prensa y me explicó que lo que sí que habían hecho ya era enviarle a Apple un documento con los hallazgos que habían encontrado y pedirle que les respondiera en un sentido o en otro, en fin, y qué cambios ellos pensaban que podían ser necesarios para evitar, digamos, el sonrojo público de que salga la Comisión Europea a decir que Apple ha hecho bla 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 y que tiene que cambiar no sé cuánto, no sé qué. Y que para esa respuesta tenían pues unos meses, no sé cuántos, que como además venía el verano y tal, eso parece que es universal en todos los países, pues que a lo mejor hasta el otoño no habría, digamos, una respuesta oficial de Apple porque podían tomarse ese. Pero bueno, sí sé que desde la Comisión Europea le han mandado a Apple un documento diciéndole la Comisión Europea de la competencia piensa esto, esto y esto y creemos que Apple debería implementar esto, esto y esto, ¿no? Y en el sentido en el que responda Apple, pues así la comisión seguirá funcionando. Bueno, pues es simplemente por dejar ahí ese detalle de que para una cosa que tengo también, la fuente directa, que estuve hablando por teléfono con esta mujer, pues con una del gabinete de prensa, no con Marguerite Vestager, que no estoy preparado todavía para hablar con ella. Pues enhorabuena, Alf, por esa primicia, porque realmente nos da de primerísima mano, una pista de por dónde están los tiros en este momento, ¿no? Pues, sí, ver, ojalá realmente tengamos más detalles y, bueno, desde luego, si tuvieras la posibilidad de que te concedieran esa entrevista, sería, bombazo. Sí, yo estoy ahí, por lo menos hasta que me digan el no definitivo y entonces si me dicen el no definitivo haré un precioso artículo contando todas las experiencias, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues por mi parte nada más, es un tema desde luego que daría para mucho, tampoco quiero aburrirte a ti ni aburrir a nuestros oyentes con otras cuestiones. He intentado huir de latinajos y de conceptos jurídicos, espero haberlo conseguido, he intentado hablar lo más llanamente posible. Y nada, es apasionante simplemente ver lo rápido que evolucionan todas estas cosas en muy poco tiempo, pues algo inamovible, como podríamos decir Apple es que es así, no se mueve, no, que veamos que también los grandes, los muy grandes, se pueden plegar evidentemente a la ley y bueno, aquí me permito una pequeña, recordar un poco lo que he comentado otras veces, ¿no? Que hasta el más pequeño presentando una pequeña reclamación, en este caso no ha sido un pequeño, ha sido Epic, ¿no? Pero realmente podemos influir en cambios muy importantes por parte de las grandes plataformas y nadie tiene la razón absoluta de nada. Muy bien, pues queridos y queridas todos, todas, todes, espero que os haya gustado esta explicación de la sentencia, esta revisión que hemos hecho de lo que ha significado el final temporal del juicio entre Epic Games y Apple y que hayamos aclarado las dudas que os pudieran quedar, como este tema seguirá coleando y otras demandas que hay en otros sitios seguirán produciendo noticias. Seguro que volveremos a hablar del tema. Mientras tanto, os dejamos en paz. Que seáis felices y que os portéis bien. Hasta pronto.